Inevitablemente la crisis sanitaria se ha convertido también en una económica. La apuesta del gobierno chileno es poner sobre la mesa más de 17.000 millones de dólares para poder enfrentarla, pero el Ejecutivo ha tenido que defenderse. Las críticas han llegado principalmente desde la oposición. ¿Es posible hacer un esfuerzo mayor como piden? ¿Hay más espacio para gastar? 3 de marzo de este año y el primer caso de coronavirus se confirmaba en Chile. Días después, el gobierno, además de estado de catástrofe, presenta la primera fase de un plan que pretende hacer frente a las primeras consecuencias económicas. Este plan económico de emergencia va a fortalecer nuestra capacidad de enfrentar las necesidades sanitarias, económicas, sociales que la pandemia del coronavirus está significando. La idea, minimizar un golpe que ya se comenzaba a palpar en las calles. Grandes centros comerciales y pequeños locales cerrados producto de las cuarentenas, largas filas en las administradoras de fondos de cesantía, trabajadores perdiendo sus empleos y una economía que empezaba a tambalear. Esta primera etapa tiene varios objetivos y en concreto se anuncia la Ley de Protección del Empleo, una ley que permite usar el seguro de cesantía sin perder el vínculo laboral y el bono COVID de 50.000 pesos, una etapa que suma más de 12.000 millones de dólares. Al poco andar de la crisis sanitaria, el impacto en la economía se hacía más crítico. Había que hacerse cargo también de la realidad de quienes trabajaban sin contratos, de los informales, independientes y las pymes. A menos de un mes del primer anuncio, se pone en marcha la fase 2 del plan de emergencia del gobierno. Esta segunda fase crea un seguro para los trabajadores informales y una línea de crédito estatal para poder financiar créditos y evitar el riesgo de prestarlos a las pymes. En total, una etapa que suma 5.000 millones de dólares. La implementación de ambas etapas suman 17.105 millones de dólares, equivalentes a construir 68 hospitales, como el recién inaugurado Félix Bulnes, por ejemplo. Lo que se ha hecho en esta etapa de gran incertidumbre es justamente proteger a las personas con transferencias, proteger a las empresas que son solventes pero que tienen problemas de liquidez difíciles por su caída en las ventas o por la necesidad de cerrar. Para esta etapa es un tremendo esfuerzo para nosotros, porque con esto ya vamos a llegar a una deuda a fin de este año cerca del 33% del producto, una deuda bruta. Con todo, la estrategia del gobierno implica un alto déficit fiscal, el mayor en los últimos 30 años. El ministro Briones, en varias ocasiones, también en entrevista con el programa Mesa Central, lo graficó así. El déficit fiscal no es otra cosa, al igual que en cualquier familia, que la diferencia entre los gastos y los ingresos. ¿Qué es lo que le está pasando al fisco de Chile, al Estado de Chile? Lo mismo que a cualquier familia. Sus ingresos se le están cayendo como piano, a tasas de 2 dígitos, y sus gastos están incrementándose para ir en apoyo de la emergencia como corresponde. ¿Tenemos que tener un déficit extraordinario? Claro que sí, como cualquier familia. Pero esto tiene límites, tiene bordes. Pero no todos comparten la política. Parlamentarios y economistas de oposición han criticado el actuar del gobierno, asegurando que esos límites son más amplios de los que se plantean. Si en una familia, uno de los miembros de la familia se enferma grave, se enferma muy grave, en mi caso personal, yo no me bastaría con lo que gano. Si necesito endeudarme porque quiero salvar esa vida y voy a hacer todo lo necesario para salvar esa vida, voy a terminar gastando mucho más. Eso me va a dejar endeudado. Eso probablemente me haga en el futuro hacer menos cosas de las que podría hacer. ¿No es cierto? Pero va a haber sido un dinero muy bien gastado. Según datos del mismo gobierno, su plan de emergencia tiene varias fuentes de financiamiento. En particular, hay un fondo destinado justamente a tener dinero en momentos de crisis. Del Fondo de Estabilización Económica y Social se pretende usar algo así como el 10% del total, y la crítica ha sido dura en este punto, porque para la crisis subprime de 2009 se usó casi la mitad. Era una situación distinta desde el punto de vista de la deuda pública. La deuda pública, en ese momento, la deuda pública neta era negativa. Teníamos una deuda pública bruta infinitesimal, entonces había mucho más capacidad fiscal. La discusión más ardua que ha tenido el gobierno respecto a montos ha sido en particular la del ingreso familiar de emergencia. Desde la oposición han asegurado con fuerza que los 65.000 pesos por beneficiario es insuficiente, tampoco apoya la disminución gradual.
Todos sabemos que es insuficiente, podemos hacer mucho más. Ser bien crudo en decir que desde el punto de vista financiero el monto agregado de este proyecto es el que es. Y el gobierno acude con un ingreso, e insiste, con un ingreso familiar de emergencia que está por debajo de la línea de indigencia que define el propio Ministerio de Desarrollo Social, incluso va bajando mes a mes. Fue un tira y afloja que alargó más de lo que se pretendía la discusión y finalmente el acuerdo no fue posible. El camino que tomó el gobierno fue el del veto presidencial, con el que finalmente se aprobó el proyecto. Es sustantivo, es un esfuerzo grande el que estamos haciendo y yo creo que eso no podemos perderlo de vista, porque además, Iván, y yo lo he dicho muy transparentemente y lo vuelvo a decir, acá nosotros no podemos quemar todos los cartuchos ahora. Y estoy guardando cartuchos. ¿Qué cartuchos? Mostremos todos los cartuchos. Y si la pandemia y todo esto dura 2 años, vamos a seguir guardando plata y no vamos a gastar en la pandemia en 2 años para el plan de reactivación. Ese es justamente el argumento del gobierno. Se habla ya de un tercer paquete económico, una tercera fase que principalmente apuntaría a recuperar empleos y levantar la actividad. En cifras actuales, la Ley de Protección del Empleo ha logrado evitar la desvinculación de más de 476.000 trabajadores, a quienes les han suspendido el contrato o han visto reducida su jornada laboral. Pero las cartas de despido durante abril fueron más de 238.000, un 11% superior a las cursadas el mismo mes del año anterior. Por eso sería importante guardar esos cartuchos a los que varias veces se ha referido el ministro Briones. No nos comamos todo el pan hoy día porque mañana podemos tener miseria si esto dura mucho más. Si una familia no sabe cuáles son las necesidades, no va a gastar todos los recursos que tiene hoy día. En algo sí ambas posturas coinciden y es que no sabemos cómo se comportará el virus de aquí en adelante ni cuánto más impactará en la economía. Ante ese escenario, el gobierno ha decidido aumentar su gasto y poner plata sobre la mesa, pero mantener reservas para justamente ese futuro incierto.